Bienvenidos a todos los presentes a la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN, capítulo Zulia. Conmemoramos los 200 años de la batalla naval del lago de Maracaibo. Gracias a los presentes, hoy tenemos la presentación de los tomos 21 y 22 de la colección Colombella, Archivos de Francisco de Miranda, a cargo de la profesora Carmen Borges. Bienvenida, profesora. Gracias. La profesora Carmen Borges nació en El Carmelo, Estado Zulia. Es licenciada en Filosofía, egresada de la Universidad del Zulia, nuestra alma mater, con mérito summa cum laude. Cursó estudios superiores de posgrado en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos. Obtuvo su maestría en Filosofía. Asimismo, terminó sus estudios de doctorado en Historia en la Universidad de la Sorbona, obteniendo también allí el máximo mérito. Ha sido profesora emérita de la Universidad del Zulia, siendo también profesora de las universidades de Cuba y El Salvador. Más tarde ocupó el cargo como directora de la Escuela de Filosofía en la Universidad del Zulia y coordinó el programa en la maestría en la misma universidad. Cabe destacar que formó parte de la comisión presidencial para la conmemoración del bicentenario de la expedición revolucionaria de Francisco de Miranda. Fue diputada a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Actualmente, la profesora Carmen Borges se desempeña como coordinadora de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Ha publicado varios libros en el campo de la filosofía y la historia, destacando su más reciente publicación, Francisco de Miranda, precursor de las independencias de América Latina, el cual ha sido traducido a varios idiomas y cuenta con 8 ediciones publicadas en el español. Es autora de más de 80 artículos en el ámbito de la historia y la filosofía. Por sus méritos, fue distinguida con la Orden Militar Francisco de Miranda en su primera clase, otorgada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Además, distinguida con la Orden Jesús Enrique Lozada en su primera clase. En estos momentos, damos la bienvenida a la presentación de los tomos 21 y 22 de la colección Colombella, Archivos de Francisco de Miranda, a la profesora Carmen Borges. Muchas gracias. Solo una pequeña corrección. Ya no coordino la red de intelectuales en defensa de la humanidad. Ahorita estoy organizando un instituto de estudios Francisco de Miranda, que pronto ya está con actividades, pero todavía no hemos salido en Gaceta, pero pronto estaremos ya con todos los hierros en esta lucha. Fíjense, lo importante aquí es hablar de este gran hombre llamado Francisco de Miranda. La mayoría de ustedes ha oído más bien anécdotas o chistes que se han hecho con respecto a Miranda. Pero lo que ese hombre hizo por la independencia, no solo de Venezuela y de nuestra América, es algo que todavía es muy desconocido para la mayor parte de la población venezolana. Solamente en estos 2 tomos está todo lo que él hizo para organizar la primera expedición libertadora que se dio contra el Imperio Español en toda la América. La expedición de 1806, la que desembarca en la vela de Coro. Y para la mayoría de las personas, tú le preguntas, ¿qué le debemos a Miranda? Y dice, bueno, fue el hombre que trajo la bandera. Más nada. Es decir, ¿y cuándo la trajo? Bueno, cuando llegó a la vela, que él llegó en un barco y hizo la bandera y se fue. Es decir, hasta ahí llega el conocimiento de la expedición. Y que Miranda nació en Caracas, trajo la bandera y murió en la Caracas. Eso es todo lo que la mayor parte de las personas en Venezuela conocen de Miranda. Algunos otros estudiosos pueden conocer algunos otros detalles, que si peleó en la guerra de independencia de Estados Unidos, que si peleó en la Revolución Francesa y que si fue
y que si fue a Rusia y se hizo amante de Catalina. Con eso de amante de Catalina, ese es otro de las leyendas que se han escrito. Como que si solo la preocupación de Miranda era andar viajando y conociendo mujeres. Eso ha hecho que se oculte realmente el gran valor de la gesta que hizo Miranda, que se desconozca cómo ese hombre dedicó 40 años de su vida a luchar por la independencia, no solo de Venezuela, sino de toda nuestra América. Se desconoce que ese hombre fue el primero que se planteó la pregunta de quién soy yo realmente. ¿Cómo es posible que me consideren un vasallo de un rey que está a miles de lenguas marítimas de aquí? ¿Cómo es posible que yo no sea aceptado dentro de mis referencias culturales, territoriales, etcétera? Entonces, ese es el hombre que se plantea por primera vez qué éramos los americanos. No podía ser simples vasallos. Los americanos éramos seres humanos nacidos en una tierra que tenía derecho a tener su propio proyecto histórico. Entonces, por eso decimos, Miranda es el primero que se plantea el problema de la identidad americana, de lo que somos por nosotros mismos. Va a ser también el primero que, descubriéndose como distinto de un rey que nos tiene como esclavos, piensa que es necesario construir un proyecto histórico propio. Todo pueblo tiene derecho a desarrollar su propio proyecto histórico. Tiene derecho a decidir cómo vivir, cómo educarse, cómo soñar, cómo desarrollar planes, proyectos, etc. Y por eso va a ser también el primero que se plantee la necesidad de que todas las colonias de España en América se enfrenten a ese imperio que aquí nos domina y trabajen para obtener la libertad. Y eso ya él lo hace en 1783. ¿Quién nace en 1783? Bolívar. Es decir, en el año en que está naciendo Simón Bolívar. Bolívar es un bebé recién nacido y ya Miranda se plantea la necesidad de que América sea libre de toda atadura imperial y que América desarrolle su propio proyecto histórico, que se organice su economía, que pueda establecer alianza con otros países sin tener que estarle pidiendo permiso a ningún rey de ninguna parte. Desde 1783. En ese mismo año, ya decidido a que eso va a ser el gran proyecto al que él se va a dedicar por el resto de su vida a trabajar, ese mismo año comienza a pensar, una vez independiente toda la América española, y España ocupaba el territorio que iba desde el sur del Mississippi en el norte de América hasta la Patagonia. Todo eso era la América dominada por España en ese momento. Y para todo eso él dice, tiene que hacerse libre todo ese territorio. Es decir, él se plantea un proyecto de independencia para toda esa América ocupada por España. Entonces va a ser también el padre de la unidad de América, porque esa independencia, es decir, no la podemos lograr cada uno por su lado. Él decía, un movimiento parcial podría dañar la masa entera. Es decir, aquí no puede levantarse solo el norte de América del Sur, o se va a levantar solamente la Patagonia o solamente la costa que da al Pacífico. No, tenía que ser un movimiento de todos al unísono para que eso pudiera tener éxito militar contra el ejército español y poder tener éxito en cuanto a la organización política que se iba a dar. Entonces, ya él piensa que todo ese territorio va a ser libre y debe actuar como un solo hombre, como una sola persona, al unísono, decía él, esa era la palabra, al unísono. Y una vez independiente, entonces ese territorio debía darse a conocer al mundo con un nombre propio. No podía seguir llamándose Nueva España o India o qué. ¿Y qué nombre se le ocurre a él? La Colombia.
Allí, por supuesto, todavía está influido por lo que se llamaba el descubrimiento de América, que gracias a Colón se descubrió que aquí habían otras culturas, etcétera. Pero en todo caso, él inventó un nombre que en el momento nadie había inventado, que no se conocía. Entonces el nombre Colombia. Entonces en 1783 ya él tiene claro que la América española tiene derecho a independizarse de ese rey que quiere dirigir los destinos de todos los nacidos aquí. Tiene conciencia de que esa América es una entidad política con derecho a un proyecto histórico propio. Tiene conciencia de que tiene que tener un nombre con el que le conozcan el resto de las naciones del mundo, y ese nombre va a ser Colombia. Y tiene conciencia que tiene que desarrollar un proyecto constitucional propio que defina los derechos políticos de los habitantes de aquí. Y en ese derecho, y ahí va a establecer también otras novedades. Él va a establecer el derecho de nacimiento, el derecho del suelo, el ius solis, como el fundamento de la identidad americana. Porque España dominaba aquí bajo el argumento del derecho de sangre, es decir, solo el que tiene sangre española o es hijo de alguien con sangre española, esa persona es la que va a tener el derecho a ejercer cargos públicos de altura, o que pueda tener derecho a ejercer a tener propiedades, a desarrollar agriculturas, por ejemplo, de cacao, a comerciar con este, con el otro, y etcétera. Entonces él dice no. Y no puede, y no está de acuerdo tampoco con una sociedad colonial dividida, que solo los blancos tienen derecho, y en la medida que se te va oscureciendo la piel no tienes ningún derecho. Entonces por eso contra ese derecho de sangre sobre el que España estableció su dominación en América, él dice: aquí todo el que nazca en América será un ciudadano americano, sin importar el color de su piel, sin importar su estatus económico, sin importar a qué de religión practica, ni nada. Todos somos americanos, todos los nacidos en este suelo somos americanos. Y solo los americanos tenemos derecho a decidir nuestro propio proyecto político. Y eso lo hace en 1783, repito, apenas está naciendo Bolívar. Es decir, la idea de la unidad de América, la idea del ser americano como tal, la idea de la necesidad de que toda América se independice, ya Miranda lo tiene claro en 1783. Bueno, ahora bien, ¿cómo obtener esa independencia? ¿Cómo hacerlo? Y de allí él comienza, bueno, primero él tiene que completar su propia educación. Y entonces por eso hace un viaje. Él era militar, se desempeñaba como soldado del ejército del rey en el momento cuando él piensa eso. Él deserta de ese ejército y se va a Europa a conocer las experiencias políticas de Europa y a ver si ahí podía encontrar un modelo político que fuera aplicable a América. Y de allí sus periplos por sale de Inglaterra, pasa a Prusia, por Holanda, baja después por Italia, por Grecia, va a Turquía, va a Rusia, Noruega, etcétera, etcétera. ¿Qué hacía él allí? Él no andaba, como dicen las personas que lo critican, él no andaba allí, como dice, que visitando cortes y disfrutando de los favores de los reyes o de las princesas o de esto o lo otro. Él anda allí es conociendo la mejor manera de ser independiente de América. Cuando él termina ese viaje, ya él se siente seguro de lo que quiere, ya ha visto por sus propios ojos las experiencias de las primeras repúblicas que ya estaban naciendo en Europa, y eso unido a la Revolución Francesa, que termina con las monarquías absolutas, lo lleva a él ya a decidir el momento de emprender una expedición libertadora sobre ese territorio del cual él es originario. Entonces, así llegamos a 1804-1805, porque él había pedido, por ejemplo, había tratado de que Inglaterra le financiara una expedición libertadora.
Desde 1790 él inicia sus negociaciones con el gobierno inglés. Le dice, América ha sido constituida como oprimida y los americanos queremos que Inglaterra nos ayude a romper con esa opresión. ¿Por qué Inglaterra? Porque Inglaterra siempre estaba en enemistad con España, que España estaba aliada con Francia por los Borbones, pero solo Inglaterra tenía el poder político y tenía la marina de guerra suficiente para enfrentar a España militarmente. Entonces, pero Inglaterra lo utilizó como una carta bajo la manga. Cuando más o menos hacía las paces con España, le decía, no podemos organizar nada, estamos en paz con España, no queremos que el clima se vaya a enrarecer, etc. Cuando pasaba algo entre España e Inglaterra, que otra vez volvían a ser enemigas, bueno, sí, ahora sí te vamos a ayudar con tu expedición. Y cuando ya estaba animado otra vez y comenzaba a hacer la lista de las armas que necesitaba, de las telas que tenía que comprar para los uniformes de su ejército liberador, etcétera, podía haber otra vez otro periodo de paz y otra vez Inglaterra lo dejaba con los crespos hechos. Después se va a la Revolución Francesa, se ofrece como militar allí y les pide a los franceses que una vez que se conquiste ya la liberación definitiva de Francia y se pueda derrotar los ejércitos realistas de los países que rodeaban Francia, que querían restaurar la monarquía absoluta, que una vez que eso ya él haya contribuido a que eso tenga éxito, lo ayuden a organizar una expedición para liberar su América. Los franceses le dicen que sí. Él pelea allí, él derrota esos ejércitos realistas, llega incluso a tener el más alto grado militar en el ejército revolucionario francés, pero una vez que los franceses logran eso, le dice, bueno, te vamos a ayudar, te vamos a organizar una expedición con 20.000 marinos allí reclutados en Haití, pero tú primero tienes que ayudarnos a controlar la revuelta de los esclavos en Haití. ¿Y qué le dice Miranda? Yo no voy a liberar a mi patria sobre la esclavitud de otros pueblos. Entonces rechaza esa ayuda, entre comillas, una ayuda que estaba viciada de origen, que le estaba ofreciendo Francia. Y llega a la conclusión de que las potencias europeas nunca van a ayudarnos a ser independientes, que a esa potencia solo les interesa sus propios problemas, sus propios negocios, realizar sus propias ambiciones. Y le pide a sus compatriotas que se olviden de que nadie nos va a ayudar porque todos tienen un interés oculto. Hagamos la independencia por nosotros mismos. Todo depende de nosotros mismos, lo repite en varias correspondencias que le envía a revolucionarios que estaban en toda la América. Ya cuando él llega a esa conclusión, ya es 1804-1805. En este tomo, estos dos tomos forman parte del archivo, del gran archivo que Miranda nos deja. Ese archivo que él fue organizando desde que salió de Caracas en 1771 para ir a Madrid para entrar al ejército real. ¿Por qué se va a Madrid? Porque su padre había tenido un gran problema con los criollos de Caracas y estos criollos le habían hecho la vida imposible al padre y se la iban a hacer a él también. Entonces se tiene que ir para poder ingresar al ejército. Entonces, en vista de eso, es cuando él emprende pues todo su proyecto emancipador. Pero aquí está todo en ese archivo, me salté una cosa, cuando él sale de Caracas a ingresar al ejército real, eso era lo que iba a decir, él comienza a llevar un diario de viaje, desde que se monta en el barco que lo saca de La Guaira para ir a Cádiz. Dice, hoy embarcamos, y comienza a anotar todo lo que él va viviendo cada día. Hoy amaneció viento fuerte con lluvia, hoy amaneció el mar calmo y casi no avanzamos, y así va. Y durante toda su vida él fue guardando todas sus experiencias y fue guardando cuanto papel caía en sus manos que tenía que ver con los países que se habían independizado, que habían construido repúblicas, etc.
Y todo eso conformó un gran archivo de 32.000 documentos que están en varios idiomas, y cuando ya él se viene a Caracas en 1810, los manda a empastar. Eso es ese archivo original donde está todo lo que Miranda hizo por Venezuela, por nuestra América, por sus compatriotas, por todo. Está comprendido en 63 tomos que se guardan hoy en el Archivo General de la Nación. Pero esos son manuscritos que no se pueden estar tocando porque se dañan, etc. Además, ahí hay documentos en español, en inglés, en francés, en italiano, en alemán, en ruso, en griego, en latín, etc. Entonces, quien los vale a consultar ese archivo original, si no conoce esos idiomas, pues no podrá captar bien qué es lo que él dice. Si solo conoce español, podrá leer lo que está en español. Si solo conoce inglés y francés, podrá leer, pero leerlo todo es imposible. Entonces, cuando Miranda viene, él redacta su testamento en Londres y dice que él quiere que si en caso de muerte, porque viene ya a hacer la expedición libertadora y sabe el riesgo que está corriendo, dice, si muero durante esa expedición, quiero que mi archivo repose en la ciudad donde yo nací. Quiero que estos papeles vayan al archivo general de esa ciudad, para que mis compatriotas vean todo lo que yo he sacrificado por su propia felicidad. Y entonces nos deja ese archivo. Y en el 2006 el comandante Chávez aprobó que ese archivo además se completara y se digitalizara. Entonces, estaba se había escrito hasta el tomo 1803, pero preferimos primero la digitalización. Entonces comenzamos a traducir todo al castellano, se digitalizó y hoy ese archivo cada uno de ustedes lo puede ver en su casa tranquilamente. Se mete en www.franciscodemiranda.org. Allí va a ver todos los documentos, pero todos además traducidos. Va a ver en la hoja original y le da un botón que dice traducción y transcripción y le sale el documento en español. Es decir, ya no hay problema para poder saber lo que Miranda dijo, lo que Miranda pensó, lo que Miranda soñó. Ya nadie puede estar inventando nada sobre Miranda porque para eso está él mismo para responderlo. Entonces, luego de digitalizar, ustedes cuando lleguen a su casa comprueben que existe, para que vean que sí existe ese archivo allí. Y comenzamos entonces a continuar la impresión escrita. Entonces, este es 1804, 1805, ya aquí él recoge los últimos reveses que tuvo que sufrir ante Inglaterra porque no lo ayudaba a organizar su expedición. Aquí ya él está desencantado, no solamente de los ingleses, de los franceses, de toda Europa. Y este es el tomo, como decimos, ya es lo último que hago y de aquí para adelante actuaré solo. Entonces aquí está todos los documentos del año 1804-1805, las últimas negociaciones que él hace con los gobiernos europeos. Y aquí está el 1806. ¿Qué pasa en 1806? La expedición de Miranda, que no es solo una expedición para traer una bandera e irse, no. Miranda arriesgó su vida en esta expedición. Miranda fue declarado por la corona española reo de Estado desde que estaba sirviendo en su propio ejército. Cuando apenas tenía 30 años, ya España lo había declarado reo de Estado. Él era el enemigo público número 1 de España, porque ya se conocían sus pretensiones de liberación. Ya los embajadores españoles decían, ese puede ser la chispa que incendie la pradera, hay que detenerlo. Y agentes españoles lo siguieron por todo ese periplo que hizo por Europa. Y estuvo a punto de ser capturado varias veces. Logró escapar, los embajadores rusos lo protegían, etc. Pero ya aquí ya él se la juega todas por la libertad de América. Y le dice a sus compatriotas, todo depende de nosotros mismos. Solo con nuestro esfuerzo podemos desarrollar esa expedición. Y entonces aquí se recoge todos los documentos, todos los pasos que él fue dando para organizar la expedición, que termina organizándola en Nueva York, porque ya desencantado de Inglaterra,
pide que lo autoricen a abandonar el país. En aquel momento tú no podías salir de un país si el gobierno de ese país no te daba permiso. Lo otro era que te fueras de polizonte en un barco. Pero cuando por fin le dan el permiso, él se embarca, sale en septiembre de Londres y llega a Nueva York el 9 de noviembre de 1805. Entonces, allí él hace un último intento con el gobierno norteamericano. Es momento, el presidente es Thomas Jefferson y el secretario Madison. Entonces él hace un último intento. Se va desde Nueva York hasta Filadelfia, que era donde estaba sentado el gobierno. Todavía no existía Washington como capital de ese país. Era en Filadelfia donde se reunía. Jefferson la escucha, le dice que no puede ayudarlo porque ahorita están en paz con España y que no quiere problemas, pero que si él puede organizar eso por sus propios medios, estaban en una nación donde los individuos eran libres y por lo tanto podían ellos también contribuir con estas expediciones. Debo agregar que durante toda la colonia, todas las expediciones que se organizaron de Europa hacia América en los 3 siglos anteriores, casi todas eran financiadas por capital privado. ¿Por qué? Porque el comercio de esos países no podía extenderse por otras vías si no era por barco. Era el único medio de transporte. Entonces, los comerciantes, los financistas, perdón, que les interesaban o que también tenían a veces relaciones de comercio, ellos eran los que organizaban financieramente las expediciones que venían a América. ¿Con qué propósito? Con que una vez liberado un territorio, entonces el que había obtenido esa victoria le decía al que lo había financiado: ya este territorio está libre, manda todas tus mercancías. El tipo mandaba las mercancías, se vendían aquí, etc. Es decir, siempre fue una inversión. Cuando incluso a Colón lo financian también individuos privados, pues. No es solo la corona que dice que la reina y que empeñó joyas para financiar, pues las puedo haber empeñado, pero fue más que todo inversión privada la que le permitió a Colón llegar a América. Entonces, Jefferson le dice eso a él, que si alguien le quiere ayudar, pues es libre de ayudarlo, etc. Pero ninguno de estos norteamericanos con los que él habló quiso comprometerse. Solo una persona, que era un armador norteamericano, que tenía algunos barcos, entre los cuales tenía el Leander, le dice: bueno, yo estoy dispuesto a financiar tu expedición. Y sacan la cuenta, y aquí está todas esas negociaciones. Aquí está hasta la cuenta que sacan. Bueno, el barco te lo voy a alquilar por tanto. Para comida y pertrechos de la tripulación, tanto. Para los cañones y las municiones, tanto. En total son $149,000. Ahora, si tú tienes éxito, me vas a pagar a mí el doble de lo que estoy prestando. Y esas eran las condiciones. Es decir, si tenía éxito, tenía que devolverle $300,000. Pero si no tienes éxito, que es una cosa que sorprende en un tipo que maneja dinero, no pareciera que no tuvieran sentimientos, pero le dice: pero creo tanto en ti que si no tienes éxito, si fracasas, no me debes nada. No tendrás que eso no sea un problema para ti. No vas a tener que pagarme nada. En esas condiciones Miranda acepta el Leander, que es el nombre que ya el barco tenía. No es que él bautizó el barco como Leander. Eso no se podía bautizar un barco porque así nada más. Eso tenía sus cosas legales. Entonces el barco ya se llamaba Leander y fue hecho en Escocia. Y ahí están los datos de dónde hicieron el barco y todas esas cosas. Entonces este señor llamado... se me fue el nombre otra vez. Este señor Ogden es el que dice que sí le va a financiar la expedición y le da el barco y le da dinero para que compre todo eso que requiere una tripulación que viene. Entonces en ese barco él sale de Nueva York
el 2 de febrero. Pero sale de Nueva York y se va primero a Haití. Haití, que en ese momento apenas tiene muy poco tiempo de haberse declarado independiente. Es de Salines el presidente de Haití en ese momento. ¿Por qué se va a Haití? Porque había unos otros armadores allí en Nueva York que decía que tenían 2 barcos, pero que los 2 barcos estaban en Haití y que él tenía que salir de Nueva York y esperarlo en Haití, que él se agregaba a la tripulación. Porque con un solo barco, tratar de venir a liberar América con un solo barco era un sueño loco, pues. Pero este le dice que tiene otros 2 barcos y que lo espera en Haití. Por eso él va a Haití. Y el Leander fondea frente a las costas de Jacmel. Pero allí este señor lo estuvo engañando. Le decía, sí, es que tuve que ir a Puerto Príncipe, es que tuve que ir por acá. Entonces, pero espérame ahí, ya yo regreso. Miranda fondea frente a las costas de Jacmel. Y entonces el tipo le está metiendo cuento. Le dice, pero autorízame, yo te puedo contratar más capitanes, etc. Al final, lo que el tipo quería era que Miranda le diera una carta blanca para él contratar no solamente marinos, sino también comprar mercancía para Miranda. Es decir, el tipo no tenía dinero de él mismo, lo que quería era sacarle dinero a Miranda, porque sabía que este Ogden le había dado con qué financiar toda la expedición. Y allí lo estuvo engañando hasta que Miranda ya, desesperado, no puedo seguir aquí porque va a fracasar la expedición. La expedición, de paso, ya estaba fracasada desde antes de salir de Nueva York porque España no había dejado de seguirlo. España lo siguió vigilando. España sabía cada paso que Miranda daba. Y desde que él llegó a Nueva York, el cónsul de Nueva York le avisa al embajador Florida Blanca, que estaba de embajador en Estados Unidos, que había llegado el traidor Miranda, ya lo llamaban el traidor Miranda, y que había que tener mucho cuidado con él. El embajador le dice, no le pierdas la pisada, me mantiene informado de todo cuanto él hace. Entonces, cuando éste le dice que está armando un barco, el embajador inmediatamente manda sus propios agentes a todos los capitanes generales de toda la cuenca del Caribe, diciendo, aquí está el traidor Miranda, está armando un barco, está contratando marinos y ahí tienen que estar alerta porque no se sabe qué destino lleva. De tal manera que esa expedición, ya desde antes de salir de Nueva York, ya estaba condenada al fracaso prácticamente. Entonces, cuando él llega a Haití, ya además, ahí también ya lo estaban vigilando. En Haití había agentes españoles allí también. Y por eso cuando él toma la decisión de no seguir esperando a este señor que le ofreció más barcos o más armas o más hombres y sale, todo el Caribe estaba alerta con patrullas, con barcos patrulleros que iban de la punta de allá de Paria hasta Cartagena o hasta Veracruz en México, etc. Hasta en La Habana sobre todo estaban muy alertas las autoridades españolas. Y Miranda, eso sí lo está ignorando Miranda. Es más, el capitán general de Caracas mandó su propio agente a que fuera a Haití porque ya le había llegado la noticia de que Miranda estaba fondeado en Haití, que tratara de averiguar dónde era que iba a desembarcar. Es decir, era imposible que él pudiera desembarcar por sorpresa. Por eso, cuando él decide toma la iniciativa de ya abandonar Haití, contrata 2 goletas que habían llegado en ese momento a esas costas de Jacmel. Una de las goletas de las que contrata, que es la Bacchus, que sabe que Miranda llegó con 3 barcos, ¿no? El Leander, la Bacchus y la Vi. Esta Bacchus que él contrata allí había llevado a un espía que había mandado el capitán general de Caracas a que fuera a Haití a ver qué era lo que estaba haciendo Miranda. Pero como esos barcos eran así privados, él, a través de uno de los que ya estaba enrolado con él, este señor que tenía medios económicos, alquila ese barco allí. Entonces, la misma
el mismo barco que viene como a liberar era el barco que había llevado el espía que le iba a impedir a él a amarizar sin que aquí se dieran cuenta. Entonces, de esa manera, ya prácticamente es como la novela de García Márquez, crónica de un fracaso anunciado, porque lo estaban esperando. Por donde quiera que intentara desembarcar, allí ya los españoles estaban en alerta. Pero, a pesar de ello, Miranda tiene, cuando intenta desembarcar frente a las costas de Ocumare, ya ve 2 barcos en la lejanía que resultaron ser barcos de españoles mandados por el capitán general de Caracas, y en los barcos lo detectan, inmediatamente mandan a uno en un bote por tierra que avise que ahí ya llegó Miranda y atacan ellos a la flota de Miranda. Y ese enfrentamiento entre esa flota liberadora de Leander, el Abacus y Laví y los hombres de Miranda, ese enfrentamiento armado entre ellos y estos barcos españoles va a ser la primera batalla naval que se da en las costas de América por la liberación de este continente. Ahora que vamos a celebrar el bicentenario de la batalla del lago de Maracaibo, que es la última batalla con la que se asegura la independencia, traigo a colación esto de que la primera batalla se inició con Miranda el 28 de abril de 1806 frente a las costas de Ocumare. Allí hay disparos de barcos a barco. El Leander logra escapar, pero los españoles capturan las otras 2 goletas, capturan 59 hombres, de los cuales uno era un menor de edad, y a los otros 58 los detienen inmediatamente en unas bóvedas que había allí, los lleva a Puerto Cabello, los encierran en esas bóvedas, ahorca a 10 de ellos y los demás los condena a trabajo forzado por 10 años, por 14 años, etc. Entonces, fíjense, de la primera batalla naval que se da por la liberación de América, la da Miranda el 28 de abril de 1806. La última se da, entonces, 24 de julio de 1823, aquí en el lago de Maracaibo. Bueno, ahora, él ante eso logra escapar, y se va a buscar ayuda de un inglés que era muy amigo de él, que era el comandante de la Armada inglesa en el Caribe, Cochrane, el almirante Cochrane, que estaba en Barbados. Y allí Cochrane le ayuda con el que estaba dirigiendo la armada, el resto de la flota inglesa en el Caribe, y le dice que vaya a Trinidad, donde el gobernador de Trinidad, que también era inglés, lo iba a ayudar, y efectivamente lo ayudó. Lo ayudaron allí y él logró reclutar otra vez y armar otro ejército, esta vez de 500 hombres. Ahí estaba, él tenía agentes en Trinidad con las que mantuvo correspondencia durante mucho tiempo, y estos agentes, algunos se embarcan con él también allí. Miranda mantuvo correspondencia con Manuel Gual, que se había refugiado en Trinidad y a quien después los españoles envenenan. Igual, y ahí están las cartas, en el archivo ahí están las cartas de Miranda y de Gual. Igual le decía, apúrate, necesitamos que llegue lo más rápido posible, tenemos que ya aprovechar que los españoles están descuidados, etc. Es decir, Miranda fue un revolucionario, pero a todo dar, un revolucionario a carta cabal, desde que deserta del ejército real en 1781 hasta que muere en 1816 encerrado en la Carraca. Eso no se puede poner en duda jamás de que esa fue su obsesión, liberar a América del yugo español. Pero hay algo más, aquí se ve todas las diligencias que él hace por la expedición, todas. Y con quién habló y con quién no habló, y de qué consiguió aquí, qué consiguió allá, quién lo intentó engañar, quién no. Está toda la historia de este espía que envía el capitán general. Y está que se publica por primera vez, traducido al español, el diario de a bordo del Leander. Eso nunca, en otras ediciones que se han hecho de los papeles de Miranda, de ese diario de a bordo,
no le dieron importancia, porque comienza diciendo, hoy zarpamos, vimos el viento está calmo, navegamos 7 oeste, 4 sur, no sé qué cosa, da las coordenadas, pues, al otro día tal, hoy pasaron 2 gaviotas, salieron un pez volador, ese tipo de cosas, y no le dieron importancia al diario. Pero resulta que ese diario te informa exactamente de todas las vicisitudes, no solamente del viaje, sino también de este espía que llega a ver a Miranda, que te dice que ve los barcos, te describe cómo fue el enfrentamiento frente a Ocumare. Eso no se conocía. Aquí está por primera vez, también lo pueden ver por supuesto en la página web, pero aquí está, todo eso está aquí. Pero hay algo más. Esto es, ¿cuánto me queda? No, todavía tengo 10 minutos. Bueno, pero hay algo más interesante que está aquí. Resulta que esta expedición de Miranda, la que desembarca ahí en La Vela, el 3 de agosto de 1806, que nosotros la tenemos, bueno, una expedición que Miranda llegó, hizo la bandera y se fue. Parece que eso fue la única contribución que Miranda hizo por la independencia de América, danos esa bandera. Llegó, la hizo y se fue, porque no salió gente a apoyarlo. Caramba, aquí se sabe por qué la gente no salió a apoyarlo, porque las autoridades españolas dijeron que quien ayudara a Miranda iba a pagar con su vida esa ayuda, que todo el que fuera descubierto que había ayudado a Miranda, así que le hubiera dado un vaso de agua, que le hubiera lavado una camisa, que le hubiera dicho, mira, por esta calle se va a matar, cualquier ayuda, esa persona iba a hacer, tenía que pagar con su vida eso. Pero además la iglesia le había dado otro castigo peor, porque le había condenado a muerte eterna, porque todo el que ayudara a Miranda quedaba excomulgado de inmediato. Es decir, para una gente creyente era una doble muerte, la muerte física en este mundo y la muerte eterna, porque si estás excomulgado supuestamente ya no puedes entrar al paraíso. Y si no puedes entrar al paraíso, pues para el infierno eternamente. Entonces, todo eso lo utilizó el gobierno de España para mantener aterrorizada a la población. Es la época de la Inquisición, no olvidemos eso. La iglesia era la Inquisición, la que quemaba gente viva en las calles como lección para que los demás aprendieran a comportarse bien. Los que quemaban brujas, decían ellos que eran brujas y las quemaban vivas. Que si alguien tenía sospecha de estar en trato con alguien que no era descendiente de español, había que estarlo vigilando. O que si esta persona estaba leyendo libros prohibidos, había que decomisarle todo lo que tuviera, había que quemarle la casa y mandarlo preso, porque estaba atentando contra las leyes de Dios. Es decir, la Inquisición es el periodo más terrible que la Iglesia Católica ha mantenido. Y es la Inquisición la que permitió no solamente los desastres de ese genocidio originario cuando Colón abre el camino hacia América, sino que todavía la Inquisición va a estar muy viva cuando Miranda hace esa expedición. Y la gente que vivía en Coro, en La Vela, etcétera, sabía que no se podía estar jugando con la Inquisición, que nadie podía engañar a la Inquisición, que si la Inquisición decía, usted no puede hacer esto, todo el mundo firme y aquí nadie se mueve. Entonces, eso hizo que la población se eximiera de ayudarlo. Muchos huyeron porque también el capitán general les amenazó también con su pena de muerte y le dice que Miranda venía a robarle sus riquezas y a robarle sus mujeres. Es decir, todo se hizo para que no lo apoyaran. Y ante eso, es por eso que él solamente dura 13 días. Pero fíjense, esos 13 días que Miranda estuvo entre La Vela de Coro y en la propia ciudad de Coro, ese territorio de más de 20 kilómetros que hay allí, ese territorio fue territorio liberado del dominio español durante esos 13 días. Y eso tiene un valor que nosotros no le hemos dado. Y entonces cuando Miranda ya decide irse,
Los españoles ni siquiera, lo único que hicieron fue que se bajaron unos marinos a tomar agua dulce de un riachuelo, y entonces allí los españoles que estaban detrás de unos árboles le dispararon y mataron a algunos. Pero no se atrevieron a enfrentarse a Miranda. El pánico que les despertaba a Miranda era tan grande que los sobredimensionaron en cuanto a su valentía personal, en cuanto a sus capacidades, etc. Pero igual, es por primera vez alguien intenta una expedición militar contra el dominio español, desembarca con éxito en un territorio controlado por España, lo mantiene libre 13 días y eso tiene un valor, porque eso se corrió como pólvora. Y en Caracas, el Cabildo inmediatamente sacó una ley pidiendo que todos los ciudadanos tenían que contribuir para juntar dinero para pagar la cabeza de Miranda, quien lo trajera vivo o muerto. Entonces, todos los habitantes de Caracas dieron dinero, hasta la gente pobre dio dinero. ¿Por qué? Porque si no daba dinero era sospechoso de estar apoyando a Miranda. Y ahí el que estaba de acuerdo con Miranda y el que no estaba, igualito todos tuvieron que dar dinero. Y misas en honor a la Virgen del Carmen, porque los había librado del traidor Miranda, etcétera, etcétera. Y los que dieron ese dinero, 4 años después estaban firmando el acta de independencia junto con Miranda, para que vean las vueltas que da la vida. Bueno, pero ese terror, Miranda se tiene que ir, no le queda más remedio. Pero mientras aquí ya Miranda se fue, logró escapar, no sé qué, resulta, y eso sí tampoco se había informado, aquí lo van a ver por primera vez, resulta que la expedición de Miranda fue el acontecimiento noticioso de ese año 1806 en los principales diarios de Estados Unidos, del Caribe, Jamaica, Trinidad, Barbados, etc., de Inglaterra, de Francia. Y aquí están las noticias que esa expedición despertó en esos diarios, del Times de Londres, del New York Times, de los principales periódicos. Y dado que las comunicaciones eran tan retardadas, porque todo se hacía era por barco, entonces una noticia que de hoy llegaba a Nueva York 15 días después, o 3 semanas después, y a Inglaterra llegaba 2 meses después. ¿Eso qué permitió? Que la imaginación de las personas suplieran la falta de información que quedaba faltando en las noticias. Entonces, en esos diarios, Miranda tiene éxito. Para esos diarios, Miranda desembarca con éxito y toma Puerto Cabello, y toma Caracas, y toma Barcelona, y estaba ya casi tomando Cumaná. Es una cosa muy llamativa, pues, y de gran interés ver cómo en esos diarios Miranda tiene éxito. Y después cuando empieza, pero todavía no se ha comunicado qué pasará. Y esas noticias se mantienen en esos diarios todo el año 1806, porque desde que salió de Nueva York el 2 de febrero estaba saliendo en la prensa. Y llega diciembre de 1806, ya él incluso está en Trinidad, refugiado otra vez, y todavía en el mundo no se sabía claramente cuál había sido el resultado de la expedición. Y en los primeros 3 meses de 1807 todavía se habla de la expedición. Fue un acontecimiento del mundo occidental. No digo mundial porque la parte de Asia no se enteró de eso, pero de toda Europa y de Estados Unidos, Miranda logró tener éxito en esa expedición. Y para nosotros es el 3 de agosto Miranda llegó, hizo la bandera y ya. Tenemos que recuperar la verdad de Miranda. Es necesario, esto es un ejemplo claro para todo pueblo que esté bajo condiciones de dominación. Entonces, el que lo quiera comprar, para que rayarlo para todo, porque le interesa por esto, esto lo publica el Centro de Estudios Simón Bolívar. Ahí está Bolívar trabajando para Miranda, como debe ser. Lo publica el Centro de Estudios Simón Bolívar, pero también lo pueden consultar en la web. Entonces, pero allí está también, claro, en la web, ¿qué les va a pasar? Que en la web están los documentos tal cual Miranda
los empastó, pues. Y allí sí no van a encontrar todo 1806 juntos. Tendrán que estar buscando el tomo tal, el tomo cual. Aquí ese está todo junto. Aquí se recogió de todo el archivo de Miranda, de todos los tomos del archivo, todo lo que tenía que ver con 1806. Y aquí está todo lo que tiene que ver 1804, 1805. Esta es la ventaja de tenerlo en papel. Porque ahí ya no tiene que estar buscando y dónde estará la continuación de esto y qué le habrá contestado fulano de tal. No, aquí está. Aquí está todo junto, ya ese trabajo ya se lo hicimos a ustedes. Entonces, leyendo esto, estoy segura que van a empezar a cambiar, o por lo menos las prevenciones que cualquiera de ustedes pueda tener contra Miranda, van a desaparecer de inmediato. Aquí está la prueba de que fue el hombre que más años dedicó de su vida a la liberación, no solamente de Venezuela, sino de toda nuestra América. Y murió por eso, Ya estaba preparando el que sigue, 1807, 1808, pues viene 1809, 10. Pero van a ver cómo él después, cuando él llega a Caracas, que tiene que enfrentar a estos mismos que dieron plata para capturarlo, o que se tiene que enfrentar a Juan Germán Rocio, que fue el que actuó jurídicamente en el interrogatorio de los prisioneros que le tomaron a Miranda en Ocumare de la Costa, o Andrés Bello, que fue el traductor de esos marinos que venían, que no hablaban español, sino solo inglés. Y aquí está cómo Juan Germán Rocio y como Andrés Bello y todos actuaron en ese momento contra Miranda. 4 años después se tienen que ver con él en el Congreso Constituyente. Y mañana yo voy a dar una charla que se llama Miranda y el Congreso Constituyente de 1811, a las 11 de la mañana. Y ahí vamos a analizar todo eso que después va a pasar cuando Miranda, luego del 19 de abril de 1810, empieza a pedir a Inglaterra que le dé pasaporte porque quiere ya venirse a América, manda empastar sus libros y entonces y decide entonces venirse a Venezuela. Entonces ahora, preguntas que quieran hacer, las que ustedes quieran. Ajá. No, Américo Vespucio no. De Américo lo que se origina es el nombre de América, que tampoco es que no es que, tampoco es que Américo dice no quiero que eso se llame América, es un geógrafo alemán, Waldseemüller, que era el geógrafo más famoso de allí, que cuando Américo Vespucio le entrega al duque de Medici, que es quien le financia a él su expedición, el duque de Medici se lo manda a este señor, y este señor, maravillado aquello, Américo Vespucio le había hecho dibujos de lo que había descubierto, el tipo traza un mapa, y como se lo había, era Américo Vespucio el que había hecho la narración, es el tipo el que pone América. Ya. No, bueno, yo me había equivocado. Ah. La otra gran pregunta que me ha acuciado toda la vida, que lo llaman el punto oscuro de Bolívar y que yo no he leído buena parte de tus libros, es el dato final de cuando Bolívar manda poner preso a Miranda, si es que fue así, y luego va a la Carraca y luego se pierde en el punto oscuro de la historia que hoy no se sabe. Acércate más al micrófono. No se sabe hoy dónde descansan los huesos de Bolívar ni cómo fueron sus últimos. De Bolívar no, de Miranda. Y sus últimos. Los huesos de Bolívar están en el Panteón Nacional. Cierto. ¿Y qué pasó en los últimos momentos? La película esta que se hizo, digamos, es un juego ficcional, pudo haber ocurrido así, pero bueno, como tú te has dedicado buena parte de tu vida a estudiar a Miranda, me gustaría que nos explicaras qué realmente pasó, si es que eso. ¿Alguien más? Pregunta. La mía quizás es muy recurrente y ya la habrá respondido muchas veces, pero es sobre la historia de la bandera, ¿no? Considerando que Miranda muy buena esa pregunta. Es el padre del amarillo, azul y rojo, que es bandera de todos los países que constituyeron la Gran Colombia, los países de la Comunidad Andina. ¿Cuál es realmente el origen de esos colores? ¿Qué significa cada uno?
pero no desde nuestra perspectiva actual, sino en el momento en que fueron constituidos como tal por Miranda. ¿Cuál es el verdadero significado? Porque hay mucha polémica que si es dedicada a los cabellos, los ojos y tal de la ridiculez de más Sarina, grande. que si es el mar y todo eso. Entonces, seguramente usted, claro, con todo su conocimiento, nos podría dar una orientación más certera al respecto. Claro, ya se la voy a dar. Gracias. Buenas tardes, profesora. Vamos de 3 en 3 porque si no se me olvida qué fue lo que preguntó. Ajá. Mire, me llama mucho la atención el fracaso de la primera expedición a Ocumare. ¿Cómo pudo ser sorprendido Miranda de esa manera, siendo un hombre con tantos contactos en el mundo? ¿Cómo pudo ser prácticamente esperado en la boca del lobo? Bueno, yo más o menos se la respondí, pero se la vuelvo a reforzar. ¿Estas 3 primeras o alguien u otra más? No. Ajá, profesora, yo siempre he tenido una inquietud, el origen en sí, el nombre de la embarcación, el Leander, porque allí pienso que Miranda, quizás era la embarcación que había en ese momento, pero él pudo decidir de no con ese nombre. Eso ya lo respondí, pero te lo vuelvo a ratificar. Bueno, disculpen, en verdad no capté muy bien esa parte de allí. No. Bueno, entonces vamos a estas 4 preguntas y después espero que de aquí salgan preguntas. Lo primero, vamos a empezar con lo de Bolívar, te lo dejo de último. Los colores de la bandera primero. Miranda, como dije al comienzo, es un personaje sobre el cual se han tejido muchas historias y se ha fantaseado mucho. Eso en parte sucedió porque los papeles de Miranda, ese archivo de Miranda, que él con tanto celo fue guardando desde que sale de La Guaira, tenía 21 años, hasta que llega a Venezuela en 1810. Cuando ocurren los sucesos de La Guaira, donde lo detienen, ya su archivo estaba en el barco en que él iba a abandonar el país. Monteverde manda a cerrar el puerto y cuando manda a cerrarlo y viene también uno de los asistentes de Monteverde más cercanos, toma el control del puerto y aquí no sale nadie y los agarra todos, porque hasta Bolívar lo agarraron en esa oportunidad, pero ya vamos para allá. Entonces, pero el barco donde estaban los archivos, que era un barco inglés, ese logra romper el cerco y llega a Curazao. Curazao en ese momento estaba en manos inglesas, no era holandesa. Las islas del Caribe estuvieron siempre cambiando de manos de Holanda para Inglaterra, etc. En ese momento estaba bajo dominio inglés. El gobernador de Curazao revisa lo que ha traído el barco, se da cuenta que esos papeles eran muy peligrosos para el Imperio Británico, porque ahí aparecía el Imperio Británico ayudando a Miranda, ofreciéndole ayuda a Miranda, aunque nunca la cumplió. Y en ese momento Inglaterra estaba en paz con España, porque España, acuérdense, estaba invadida por los franceses, y Inglaterra y Francia siempre han sido enemigas, pero a todo dar. Entonces el tipo se da cuenta que esos papeles son muy peligrosos y decide enviárselo al ministro de la guerra inglés en Londres. Y el ministro de la guerra inglés, viendo también que esos papeles son muy delicados, los esconde en el castillo en el que él vivía. Los mete allí y no dice nada que esos papeles están allí. Había venezolanos que sabían que Miranda había traído esos papeles, él les había enseñado documentos y todo. Entonces se sabía que había un archivo de Miranda que estaba perdido, pero nadie supo nunca dónde estaba ese archivo hasta 112 años después, hasta 1926, en que un investigador norteamericano que seguía la pista de Miranda, llega a Londres, va al Archivo General de Londres, habla con el jefe allí, el tipo le dice, yo oí hablar de que la familia de Lord Bartur, que había sido el ministro de guerra, tiene unos papeles y así como se descubren esos papeles. Pero estos 112 años
de silencio sobre Miranda, permitió que cualquiera inventara cualquier cosa sobre Miranda. ¿Y quién lo iba a refutar? Si el único que podía refutarlo era Miranda con sus papeles, y sus papeles estaban perdidos. Y eso se abre un espacio en que empiezan los chismes, las cosas sobre Miranda. Sale la leyenda masónica, los masones, que Miranda fue el gran maestro de la logia de los caballeros racionales y tal, y que Miranda inició a San Martín y a Alvear y a no sé quién, y los masones todos se creen eso. Si hay aquí algún masón, me disculpa, pero esa es la verdad. Los masones se creen todo eso. Pero resulta que cuando usted sigue la línea de vida de Miranda y la línea de vida de San Martín, jamás se encontraron en ningún lugar de este planeta. Entonces, ¿cómo Miranda podía iniciar a San Martín si nunca se encontraron? Ni se conocieron ni nada. Y así como eso, uno ahora puede desmontar esas cosas. Pero eso dio lugar a los chistecitos contra Miranda, a su imagen de dandy, de Latin lover, y que si va con Catalina, es que Catalina se prenda de Miranda, etc. Entonces, y no se les ocurre. El problema es que historiadores les he oído repetir eso. Un historiador siempre trata de preguntarse, esto se dice, ¿qué pruebas habrá? Y trata de indagar esas pruebas. Si alguien te dice que Catalina tenía interés en Miranda, tú tienes que preguntarte, ¿y qué otro interés aparte de ese que dice, de la atracción sexual, podía haber tenido Miranda? Es muy fácil, o sobre todo hoy es muy fácil. Miranda llega a Rusia, ¿procedente de dónde? De Constantinopla, del Imperio Otomano. Y el Imperio Otomano y el Imperio Ruso siempre fueron enemigos. Y se peleaba mucho la Crimea, esa que hoy está en el centro de la discordia, porque Stalin no, Khrushchev creo que fue que se la dejó a Ucrania, y los de Crimea se han sentido rusos toda la vida, y ahora Ucrania y Rusia están peleando por Crimea. Pero en ese momento Rusia y el Imperio Otomano se disputaban la Crimea. Unas veces Crimea estaba en manos rusas, otras veces estaba en manos otomanas. Y cuando Miranda llega justo en ese momento, se está preparando un gran ejército ruso para ir a rescatar nuevamente la Crimea. Si yo soy historiadora y sé que ese problema está allí, ¿qué voy a estar yo pensando que el interés de Rusia por Miranda va a ser solo sexual? Lo que le interesa es la información militar para recuperar la Crimea. Eso es lo que interesa en ese momento. Y así como cualquier otra cosa que se... Entonces es cuestión de planteárselo. ¿Por qué España lo persigue? Bueno, porque el gobierno de España en ese momento era total en toda la América. Y Miranda había sido el tipo que había llegado más lejos con la propaganda de que había que independizarse, vamos a llamarlo propaganda hoy día, pues. Y Miranda tenía las facultades para lograrlo, y se había aliado con algunas personas que sí podían ayudar a que España perdiera su territorio. Entonces, todo eso hay que pensarlo cuando se hace una cosa contra Miranda. ¿Y por qué Inglaterra y España siempre estaban en pugna? Porque las dos se disputaban la costa pacífica del norte de América. Entonces, Rusia en aquel momento ocupaba Alaska, que luego la compra Estados Unidos. Ocupaba Alaska. Entonces Rusia llegaba a Alaska y Rusia quería bajar más hacia el sur, porque eso era un gran reservorio de pescado, de atunes, de todas esas cosas. Y España, que ocupaba la costa pacífica de esa América del Norte, pero solo hasta cierto punto, quería ir más al norte para ocupar todo. Ahí hay un conflicto gravísimo, que cuando Miranda llega a Londres en 1790 estalla, que es el conflicto de Nootka Sound, de la bahía de Nootka, donde España e Inglaterra se estaban peleando por ese territorio. Entonces, ¿por qué tenemos que pensar que era otra cosa más trivial? Y que se le dé tanto énfasis a eso. A mí el que me viene con esa cosa, digo, bueno, y tú no tienes relaciones sexuales con mujeres, y tú eso no lo escribes, no lo pones en tu currículum, porque tienes que ponérselo en el currículum a Miranda. Somos seres humanos,
independientemente de las relaciones que él pudiera tener, eso no es lo que importa en ninguna persona. Es una cosa privada absolutamente. Y nunca nosotros le preguntamos a nuestros amigos, ¿y tú qué haces en esto? Y nada, es una cosa íntima. Eso es lo más íntimo de todo ser humano. Pero aún así hay razones que explican con mucho más fundamento las relaciones de Miranda con Catalina, de Miranda con esta, de Miranda con lo otro. Entonces, no, pero ese silencio, ese archivo que estuvo perdido, se sabía que había existido un Miranda. ¿Y qué hacía Miranda? Bueno, inventemos pues. Y salen los inventos de San Martín, que él, por ejemplo, que él inició también a Manuel Moreno, argentino, y que lo hizo en su casa de Londres. Resulta que Moreno sale para Inglaterra y el barco se hunde en el camino y nunca llegó a Londres. Y Miranda ahí, con todo y que el tipo se ahogó, lo había iniciado en la masonería. Entonces, cosas así, basta investigar un poquitico y ya uno demuestra las falsedades. Entonces, la bandera. De esos mismos inventos, la bandera, el amarillo, azul y rojo. Aparte de los que dicen, no, que Miranda, esos eran los colores de la bandera incaica, o que esos eran los colores de no sé qué, o que era el amarillo de pelo de Catalina, el azul de sus ojos, el rojo de su boca. Pregunta que uno mismo se debe hacer lo más lógico. Si un hombre dedica toda su vida a lograr la independencia de un país y es capaz de diseñar no solamente el plan militar, no solamente de diseñar los uniformes, no solamente de imaginarse cómo sería esa América unida, sino que es también capaz de redactar constitución para esa gran patria cuando fuera libre. La primera la hace en 1801. Si es capaz de pensar en que contra el ius sanguinis de los españoles, el principio de nacionalidad para los americanos es el ius soli. Todo el que nace en América es un ciudadano americano. Eso lo inventa Miranda. ¿Y usted cree que una persona que se dedica con ese empeño va a diseñar que la bandera que va a distinguir esa Colombia con la que él sueña se va a inspirar en pelo de una mujer, una cosa tan frívola? ¿Acaso Miranda era un hombre frívolo? No, no puede, es imposible. Entonces, busquemos el archivo de Miranda. ¿Qué encontramos? La única descripción que hay de esa bandera que él la trae en su expedición de 1806, la da uno de los marinos que venía con él y que publica sus memorias como unos 5 o 6 años después. Él dice, este día, que es el 12 de marzo, se izó por primera vez el tricolor de Colombia, que está compuesto por los 3 principales colores del arco iris. Y se disparó un cañón y todos brindamos por la salud de Colombia. Ajá. ¿Cuáles son los 3 colores principales del arco iris? Amarillo, azul y rojo. Ajá. Eso por allí. Luego, escrito por Miranda, escribe al gobierno inglés, le dice, necesito 140 metros de tela para hacer los uniformes de los soldados del ejército de Colombia. Estos colores son el amarillo, el azul y el encarnado, que al rojo se le decía también encarnado. Entonces, esos 3 colores. ¿Qué? No pensé que me iba a decir algo. Y con eso hacen los uniformes. Eso es la única referencia que hace Miranda. Ahora, ¿qué se dice? Imposible que él vaya a definir eso después de tanto esfuerzo por el pelo, los ojos y la boca de una mujer. Me parece que eso sería pensar que Miranda era un hombre frívolo. Porque piensen a ver si ustedes harían algo parecido. Entonces, y lo más cercano es lo que narra que viene en su expedición. Ahora bien, Miranda además era un hombre ilustrado, muy ilustrado. Conocía toda la literatura que en el momento había salido, literatura, digo en sentido general, literatura política, sociológica, artística, todo.
todo el conocimiento del momento, Miranda lo dominaba a placer. Logró la biblioteca más completa que había en Inglaterra y quizás hasta de Europa. Y se leía esos libros. Entonces Miranda había leído a Newton, él lo refiere, estuve leyendo a Newton. Y también leyó a Goethe, que sí fue contemporáneo con él. ¿Y qué cosas hacen Newton y Goethe que comparten? La teoría de los colores. Ellos toman un prisma, con el prisma descomponen la luz solar y de ahí se ve los colores que luego están en el arco iris, el amarillo, el azul y el rojo. Sabemos que de la combinación de todos esos colores sale el blanco, el negro, ¿no? Ya se me olvidó, el blanco. Y de la ausencia de todos ellos es el negro. Esa es la teoría de los colores. Y Miranda comenta a Goethe. Entonces, si es un hombre ilustrado, un científico, yo prefiero, digo yo, que es más lógico pensar que lo hace por esa teoría de los colores que por el amarillo del pelo de la mujer esta. Entonces, mi tesis es que de allí es donde Miranda decide que es el amarillo y el rojo. ¿Por qué? Porque en su constitución él habla de que en América, todas las provincias que formaban la América española tenían que unirse en un solo cuerpo político y compartir sus diversidades culturales. Y eso del prisma encierra precisamente esa tesis política de Miranda. Esa para mí es la explicación. Lo de los incas, él usa solo la palabra inca en su constitución para designar el máximo cargo que iba a haber en ese gobierno americano. ¿Por qué inca? Y él mismo lo dice, porque no quiere usar los nombres que usa Europa para el que detente el poder, porque no queremos parecernos a Europa. Tenemos que buscar nuestra inspiración en nuestras propias raíces. Y por eso, en lugar de usar emperador o rey, él usa inca. Entonces, a mí me parece que esa es la explicación más lógica sobre los colores de la bandera. Porque lo otro es que el amarillo es la riqueza de nuestro suelo, el azul que nos separa de la madre España y el rojo la sangre de nuestros libertadores. Pero Miranda inventa esa bandera antes de que se dispare siquiera el primer tiro por la liberación de América. Entonces no podía ser la sangre de los libertadores tampoco. Entonces eso es lo de la bandera. Lo de... Ya se me olvidó lo que se preguntó. El punto negro, pero el de usted ya yo lo contesté, ¿no? El que preguntó el señor. Bueno, el nombre del barco ya yo lo dije. El barco fue creado con ese nombre. Lo hicieron y ahí está, aquí está el documento donde describe el Leander cuando lo crean en un astillero de Irlanda, en Glasgow, que era donde se hacían la mayor parte de los barcos en ese momento. Y nace con ese nombre. Y el propietario tiene su barco Leander. A lo mejor tenía 3 barcos y a Miranda le gustó ese porque tenía el nombre del hijo, pero no es que Miranda le pone el nombre del hijo. El barco ya se llamaba Leander. Y lo de ¿por qué detienen a Miranda? Eso hay que seguirlo investigando, pero ¿qué pasa? La pérdida de la Plaza de Puerto Cabello fue vital para que se perdiera la República. Si no se hubiera perdido esa plaza, Monteverde quizás no hubiera logrado lo que logró. Influyó también ahí, por supuesto, el terremoto de 1812, ¿no? Que sepultó patriotas y sepultó los arsenales patriotas y todo eso. Pero la pérdida de Puerto Cabello es vital. Cuando Bolívar pierde esa plaza, le mandó cartas a Miranda. Está en el tomo 20, el último que hizo el Marqués de Rojas, están esas cartas. Miranda le escribe a Miranda y le pide que le dé un permiso porque él quiere esconderse para que no lo vean sus amigos, sus compatriotas, porque en sus manos, dice Bolívar, en mis manos se ha perdido la República. Bolívar está consciente de que eso podía causar la pérdida de la República. Y lo dice en esas cartas. Después, cuando a Miranda lo detienen en Londres, ahí actúa un personaje que hay que investigarlo mucho más, que se llama, Salas, el otro. Me olvidé el nombre. Ahorita me viene el nombre, ya sabes, el Alzheimer empieza a molestar. Este señor
cuando Miranda, el Congreso Constituyente del que vamos a hablar mañana, cuando se declara la Constitución, están discutiendo ya la independencia y se declara el Día de la Independencia el 5 de julio, 6 días después se da el levantamiento en Valencia. 6 días después, el levantamiento realista en Valencia. Y mandan al Marqués de Toro a someterlo, pero el Marqués de Toro era muy delicado. Y cuando iba por medio camino, dijo, yo no me voy a meter en eso, y se devolvió. Entonces nombran a Miranda. Y al 18 de julio, ya Miranda sale a combatir allá en Valencia. Pero para sostener el ejército, él tenía que buscar comida para el ejército. ¿Y qué hace? Que a los hacendados que tenían mucho ganado, les pide que donen ganado para alimentar el ejército. Y uno de esos señores es Marcos, se me olvidó el apellido ahorita, se pone furioso porque Miranda le quita dinero y le quita ganado. Entonces un hijo de este señor, todavía Miranda en Valencia peleando contra los realistas, un hijo de este señor mete en el Congreso Constituyente un reclamo contra Miranda porque le había expropiado a su padre ganado, etc. Y eso lo va a hacer él, va a meter como seis libelos al Congreso Constituyente contra Miranda porque le había quitado el ganado a su padre. Y luego ese hombre va a estar en La Guaira y va a estar entre los 3 que detienen a Miranda, que es Bolívar, Salas y ese tipo, no me acuerdo ahorita. ¿Ah? Peña, gracias, Peña. Peña. Entonces, y ese Peña acusaba a Miranda de que le había quitado a su padre el ganado, que tal, que él quería que lo castigaran, pero una cosa enconadísima contra Miranda. Y hay que investigar entonces qué papel desempeñó él en La Guaira, porque cuando ve Miranda, me imagino que él dijo, aquí voy a vengar lo que le hiciste a mi padre. Y él es uno de los más furibundos ahí contra Miranda. Claro, Bolívar también está allí. Ahora, ¿por qué Bolívar lo hizo? Cálculo político, cálculo militar. El asunto es que todos ellos estaban en La Guaira porque todos ellos pensaban hacer lo que Miranda iba a hacer, salir del país para reagruparse en la Nueva Granada y después venir a reconquistar América. Miranda desaparece y quien va a hacer la hazaña esa va a ser Bolívar y es la campaña admirable. Pero ese es un tema que es muy difícil discutirlo en Venezuela porque son los 2 grandes hombres de la independencia. Y bueno, Bolívar nunca hizo referencia a eso, pero también los papeles de Bolívar fueron expurgados por la élite después de Páez y todos los que vinieron después. Y muchos papeles los desaparecieron también. Entonces Bolívar también fue muy vilipendiado luego de muerte. En Caracas celebraron cuando Bolívar murió. Y tardaron 12 años para poder expatriar sus restos. Es decir, los hombres que tienen esos papeles históricos tan grandes son objetos de muchas calumnias, de muchas acusaciones infundadas. Es como que los mediocres les da rabia que haya alguien que destaque. Eso queda ahí. Bueno, yo creo que ya, ¿no? Gracias a la profesora Carmen Borges con su presentación.